Buenas tardes a todos, a todas y a todos. Muchas gracias primero por haber venido a esta primera mesa redonda del Centro Educativo LGTBI que organiza DIMUV. Yo me llamo Rafa, soy una de las personas que fundó DIMUV y os voy a contar antes de empezar, porque creo que tenemos mucho que hablar, os voy a contar un poquito qué es DIMUV, quiénes somos y por qué hemos hecho esto. Y luego ya tenemos una buena tarde para seguir con el tema del centro educativo. DIMUV es una asociación muy joven que empezó en marzo de este año. Es una asociación centrada en el deporte LGTBI. ¿Por qué hacemos esta asociación? Pues esta asociación se crea con tres objetivos. Uno es la visibilización del colectivo en el deporte. Otro es la creación de espacios seguros, tanto físicos como sociales, para la práctica deportiva. Y el tercer punto que tiene DIMUV, que es el que nos trae aquí, es el mundo educativo. Acabar con las dos primeras necesidades con la educación. Y es por eso por lo que estamos aquí. Quiero agradecer también a todas las personas que están en la mesa y que nos van a acompañar hoy. Y nada, os dejo con Alberto, que es el creador de este evento y quien lo organiza. Vale, pues buenas tardes a todos y bienvenidos. Yo me presento, soy Alberto, soy profe de primaria en un cole aquí en el Raval, en el Reyes Católicos, y también, como decía Rafa, pues soy el coordinador de la sección de educación de DIMUV. Entonces, igual antes de empezar sí que me gustaría contaros un poquito qué hacemos, ¿no?, en esa sección de educación o quiénes somos, quiénes estamos ahí. Y bueno, pues somos un grupo de profesores de primaria, de infantil, hay un poco de cada etapa educativa, ¿no? También de secundaria, de ciclos formativos. Y lo que hacemos es, en este poquito tiempo, vamos llevando actuaciones, ya no solo en el centro educativo, sino actuaciones como esta mesa redonda. Hace poquito también publicamos una guía de libros para la etapa de infantil y primaria. Dentro de poco también estamos preparando ya la de secundaria. Y bueno, pues para el poquito tiempo que llevamos, vamos haciendo cositas. Aprovecho también pues para invitar a cualquier persona que esté aquí, que nos esté escuchando y diga, oye, pues mira, quiero participar, que pues bueno, que se anime, que es lo que siempre digo, ¿no? Cuantas más manos, más podremos hacer. Y nada, también, como ha dicho Rafa, agradeceros que estéis aquí, que es viernes, lo sé, que a lo mejor llevamos toda la semana trabajando, toda la semana estudiando, y a lo mejor no es un plan que, pues bueno, que a lo mejor requiere un poquito de esfuerzo, pero bueno, que muchas gracias por venir y que tranquilos, que cuando acabemos de aquí aún nos queda viernes para disfrutar, ¿vale? Bueno, no es monólogo, ¿eh? Nada, os presento a la gente que, bueno, los ponentes que van a estar con nosotros esta tarde. Deciros que chapó por ellos, porque desde que empezamos a preparar la mesa fue, oye, mira, queremos contar con vosotros, y todos, o sea, fue como sí. De hecho, nueva incorporación, ayer tuvimos una baja de última hora que no pudo asistir por turnos y tal, y fue como, llamé a Mari de, por favor, Mari, necesitamos una persona, y fue como, venga, vale, o sea, que incluso de ayer para hoy, nada, nos dicen que sí. Así que os empiezo a presentar. En primer lugar tenemos a Santi, ¿vale?, que es profe y también es director de aquí de un colegio de infantil y primaria, del López Orozco, aquí en Elche. Luego tenemos a Tania, que es adolescente muy jovencita, de 18 años. Igual pues estudió secundaria en La Torreta y está en el segundo curso de marketing, de marketing. Tenemos a Nerea, que es psicóloga y, bueno, entre otras muchas cosas, ¿vale? También es socia y fundadora del Centro Iguala y lleva a cabo programas en contra de la discriminación, de diferentes tipos de violencia en institutos, ¿no?, de secundaria. O sea que yo creo que también su visión nos va a aportar mucho. Y por último tenemos a Mari, que viene pues en calidad de familiar, en este caso de madre, de persona del colectivo, no de cualquier persona, ¿vale? Es la mami de Rafa, o sea que ya lo conocéis, así que no, pero le vamos a sacar toda la información. Y bueno, nada, deciros que antes de empezar con las preguntas, ¿no?, es verdad que preparando esta mesa redonda tengo muchas preguntas, muchas dudas, entonces la verdad que creo que va a quedar algo interesante. Pero bueno, estos días es verdad que mientras preparaba la mesa, pues bueno, me venía a la mente una reflexión, y es que es verdad que cuando te pones a pensar en el ámbito educativo con el colectivo LGTBI, yo creo que también a lo que estamos acostumbrados, ¿no?, yo creo que principalmente por los medios de comunicación, es asociar ese colectivo en el ámbito educativo a situaciones de acoso, de discriminación, de bullying, ¿vale?, que tristemente siguen pasando.
y tristemente pues seguimos escuchándolos todos los días en la radio, en la tele. Pero bueno, también hemos preparado esta mesa, digamos, cambiando un poco el foco de atención, es decir, no me malinterpretéis, quiero decir, sabemos que eso está ahí, que sigue requiriendo toda nuestra atención, dando respuesta, pero bueno, también vamos a hablar de lo bueno, si lo hay, ahora veremos si hay cosas buenas, pero también vamos a cambiar la visión, ¿no? Vamos a ver si hay algo bueno, si hay progreso en nuestros centros, en nuestras aulas, si van habiendo cambios, y eso es lo que queremos abordar, ¿no? También decir que, bueno, que estas situaciones, ¿no? Estas situaciones positivas de las que vamos a hablar hoy, pues oye, que tengamos alumnado que abiertamente hable sobre su orientación sexual, ¿no? Obviamente fuera de la heteronormalidad, o que también pase por un proceso de transición de identidad de género en nuestros institutos o colegios, que porque sean noticias positivas, pues no hay que dejarlas ahí, ¿no? Quiero decir, requieren igual una atención, una respuesta, unos protocolos, unas actuaciones por parte del centro. Entonces es la primera reflexión que quiero plantear aquí en la mesa, ¿vale? Si queréis ahora me respondéis todos. Empezamos ahora por ti, Santi. Entonces, eso es un poco el título de la mesa, ¿no? El Centro Escolar LGTBI. Esa primera pregunta de, ¿están preparados nuestros centros, nuestras aulas para estos nuevos retos en relación al colectivo? Santi. Yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí, porque además existe una normativa que avala el garantizar la promoción de la igualdad y la no discriminación por orientación o identidad de género. Por lo tanto, pienso que sí. Evidentemente, para poder implementar normativa tan actual, porque de hecho realmente nuestra comunidad es una de las pioneras en la implementación de estas propuestas pedagógicas engalardonadas para garantizar esa equidad y esa inclusión, tienen prácticamente 5 años de antigüedad. Lo importante es esa formación para poder ponernos a la práctica y evidentemente que plasmen en actividades que se reflejen en el día de los centros. Vale. Tania, tú no sé qué opinas, si además tú lo has vivido en primera persona, yo no sé tu experiencia, si tú consideras, oye, pues mira, sí que he visto un cambio, sí que los centros donde he estudiado están preparados, se me ha dado una respuesta que ha estado a la altura o no. A ver. Hola. Toma, por si acaso. En este segundo centro, que estoy en el San José de Calasanz actualmente, que es donde he dado mi paso y donde estoy haciendo la transición, sí que he tenido la suerte de que ha sido un instituto que ha estado preparado, ha sido un instituto que lo ha sabido llevar bien, o sea, más allá del, pues lo típico, sobre todo al principio, el lío de nombre o eso al principio es más normal, yo lo entiendo, pero sí que siento que están preparados. En el anterior, que estuve en la Torreta, la verdad que sentía que les faltaba un poco. Porque yo vi otro caso de una chica trans, y sí que es verdad que, pues, más allá de a nivel del, a lo mejor el nombre en las listas o de cómo tratar a esa persona, porque yo no coincidí en ningún curso con esa persona, pero sí que en el patio era las miradas, el juzgar, ¿y cómo se llama? ¿Y cómo tal? También hay que decir que desde hace más años, y pienso que en estos 4 o 5 años se ha avanzado muchísimo. Y pienso que están preparados los centros educativos. Pues por desgracia no todos, pero sí que es verdad que poco a poco vamos avanzando. Vale. Yo, mira, también aprovecho como docente, pues doy mi punto de vista, que lo dicho es personal. Decíamos que hay una legislación, hay unos protocolos, pero a lo mejor, si a la respuesta de si estamos preparados o no, yo diría como que a medias, o lo triste es según el centro donde trabajes como docente o según el centro donde estudies, si eres alumne, por lo que veo, porque al fin y al cabo yo me relaciono mucho con maestros y bueno, pues al fin y al cabo escuchas y dices, oye, pues mira, en mi centro hacemos esto. Ah, pues mira, en el mío no se hace nada. O en el mío sí, pero ¿ves? ¿Estamos preparados? Yo digo que es según la suerte, que no debería ser así, donde te haya tocado cursar tus estudios. Pero bueno, Nerea, yo no sé qué piensas tú.
Bueno, en primer lugar, agradecer que me hayáis invitado. Estoy súper contenta de estar aquí y me parece que esto es una iniciativa brutal para visibilizar la situación actual, ¿no? Yo, en relación a esto, sí que creo que, bueno, tenemos protocolos, ¿no? Pero muchas veces la teoría se queda en eso, ¿no? En teoría. Y es verdad que a veces es complicado llevarla a la práctica, que creo que es donde a veces patinamos un poquito, ¿no? Es difícil, ¿no? Esto es como salir de la carrera. Pues tienes todos los conocimientos, pero nadie te ha enseñado cómo ser profesional. Entonces, el pasito de, vale, sé que se hace así, sé cuáles son los pasos, sé que tengo que identificar, sé cuál es el plan a lo mejor que tengo que elaborar para ponerlo en marcha, pero ¿cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer si me encuentro ante una problemática o una dificultad? A lo mejor, claro, lo que saben los protocolos habitualmente, pues no se puede recoger todo o casi todo, entonces en las situaciones de libro, ¿no? Que decimos que todo va bien, se ponen en marcha todos los pasos y funciona. Y esto puede ser así en la mayoría de los casos, pero sí que creo que es cierto que muchas veces a lo mejor nos falta ese papel práctico, ¿no? El decir, ostras, pues no sé, poder hacer un role-playing sobre cómo me puedo sentar y hablar y comunicarme con el adolescente o la adolescente que está en esta situación, ¿no? Cómo puedo trabajar con mi clase el que sean más conscientes de diferentes representaciones del género. En fin, ir un poco por delante, ¿no? De este proceso que a veces, y no nos engañemos, se puede complicar bastante, porque no es una persona a solas en el universo y le damos las herramientas y de repente todo sale bien, sino que, bueno, pues pueden haber baches, pueden haber 3 pasos hacia adelante y 2 hacia atrás y tenemos que estar preparados. Entonces eso es lo más complicado y que no siempre podemos reflejar los protocolos porque hay diversidad de situaciones que se pueden dar. Entonces, para mí, según mi opinión, sí que creo que estamos preparados, hemos dado un gran paso hacia adelante, ¿no? Para elaborar protocolos, para involucrarnos en nuestra formación y avanzar, pero pues nos falta un pequeño pasito que es, vale, ahora lo estamos poniendo en práctica y qué cosas nos faltan, qué echamos de menos. Es un poquito lo que veo ahí. Es a lo mejor un poco lo que decía Tania, que lo más fácil de hacer es todo el nivel administrativo, que es lo que decía que había en el centro, pero luego falta la parte de la práctica de, bueno, lo que no se puede recoger, ¿no? Mari, yo te quería preguntar, entiendo que a lo mejor tu etapa educativa pues hace ya tiempo que acabó tu etapa educativa, entonces yo a ti te iba a preguntar un poquito solo un poquito. Entonces te iba a preguntar ya no la visión como centro educativo, sino la visión que tú tienes de esos mismos progresos, si se han hecho esos avances, pero a nivel de la sociedad. Yo no sé qué percepción tienes tú. No. O sea, yo la percepción que tengo es que sí, que sobre papel se está avanzando, se avanzan pasos pequeñitos, pero en mi generación, los que somos papás y mamás, queda mucha educación. No todo el mundo lo ve, o sea, no normal, no es la palabra, sí, ¿no? Normativo, sí. Pero todavía se dice, es que, entonces, de eso que yo todavía me quedo un poco así, digo, es que, no, porque a mí incluso me han llegado a decir, ay, no sabía que tu hijo era, y yo cuando llega a Lera le digo, moreno. Digo, sí, y ya se corta, ¿no? Porque me parece, vamos, en la época que vivimos, que todavía haya gente que no sé, que tenga ese pensamiento, que tenga eso, y me da mucho miedo la gente joven que piensa así. A mí también. O sea, porque en mi generación y anteriores, pues lo ves casi lógico. No es, pero bueno, sí, la educación de donde venimos lo puedes entender. A una persona, pues por ejemplo, serían mis padres o eso, pues puedes entenderlo y no dices nada. Pero en la gente joven me da mucho miedo, porque esa gente joven ya está en los colegios, está en los institutos y está en las universidades, y que todavía sigan así. Eso es lo que se avanza mucho sobre papel, pero no se avanza como personas, como gente de la calle. A mí me interesa mucho, ¿no? la figura de madre, y aprovecho, estábamos hablando de ya no solo de tu visión de si ha avanzado la visión del colectivo, aparte, si te causa preocupación, ¿a qué me refiero con ello? Yo, por ejemplo, a mi madre, si tú le preguntas, te puede decir, oye, pues mira, sí, vamos avanzando y pues ahora podéis hacer esto. Ella es muy de, y ahora podéis casaros y podéis tal, ¿no? Pero luego, aún así, tiene la cosa de, pues si salgo, esa preocupación la lleva dentro, de me sigue mandando WhatsApp de,
ten cuidado esta noche, o no, si puedes no dar besos en la calle, mejor. No sé cómo, si tú lo sigues viviendo así o... Bueno, sí, ya pero de no una lo manera digo. más relajada. Sí, pero no lo digo. Ah, vale. No lo digo. Yo tengo ese miedo, como cualquier madre tenemos miedo a todo, pero el colectivo tiene un plus, Claro. en el que las madres, padres, sufrimos más. No sufrimos porque somos más sufridores ni por nada, sino por el miedo a que nuestros hijos, por simplemente su condición, puedan hacerles daño, tanto física como verbal. Entonces es a lo que los padres tenemos el plus no de es mi miedo. madre solo, ¿no? No, no, tranquilo que no. Vale, que yo digo, mamá, qué que va pesada con la parece ella. va con la condición de madre. Vale. Bueno, pues Santi, hablabas al principio, ¿no? de esa, pues, ¿no? de esos centros que tienen que estar preparados, que hay legislación, que hay protocolos. Yo, pues como docente, y mira que trabajo en un centro, siendo muy crítico conmigo mismo, yo digo, yo no sabría cómo actuar, ¿no? Hablo a lo mejor ante una situación en la que, pues bueno, tenga un alumno y declara abiertamente su orientación sexual, ya digo, pues fuera de la heteronormalidad, o que esté dispuesto o dispuesta a empezar un proceso de transición en su identidad de género. Eso es una de las preguntas así que, pues no sé, que más me viene a la cabeza. No sabría cómo actuar a nivel de tutor, solo o con el equipo directivo. ¿Actuáis todos a nivel de centro? No sé. Bueno, yo os comento la situación concreta de mi centro. En la presentación, Alberto me ha presentado como director del Colegio López Orozco. Además de director, soy tutor actualmente de sexto de educación primaria. En nuestro centro tuvimos la suerte hace 6 cursos de que ser uno de los centros pioneros en el que aplicamos el protocolo de acompañamiento a la identidad, expresión de género e intersexualidad. Desde primero de educación primaria tenemos una alumna trans en el centro que actualmente está en sexto de educación primaria. Yo insistía en que sí que tenemos que estar preparados, porque en definitiva las leyes que han costado tanto aprobarlas y esa lucha que creo que todos y todas hemos tenido en la calle, evidentemente una vez tenemos ese respaldo legal tenemos que visibilizarlas. El 2016 se aplica ese protocolo de acompañamiento el 15 de diciembre, donde se dice que evidentemente cualquier niño o cualquier niña tiene el derecho a expresarse en función del género que siente. Claro, en primera educación primaria nos impactó, y encima nos impactó el hecho que teníamos que ser el primer centro prácticamente en la provincia de Alicante que lo teníamos que poner en práctica. Comentando pues ciertos aspectos de Tania o de los diferentes miembros de la mesa, considero que el protocolo en sí facilita bien poco. El protocolo establecía el derecho a que esta alumna tuviera unos datos administrativos que se identificaran con su género, muy fácil de implementar. Garantizaba el derecho a la vestimenta de esta alumna en función del género que expresaba, muy fácil también de implementar, y garantizaba el uso de los lavabos acordes a su género. Y el protocolo dice poco más. El protocolo dice que los centros tenemos que implementar medidas para evitar ese acoso posible que se pueda evidentemente producir. Yo insisto en que la normativa nos apoya. Desde el 2018 y con la aprobación de la Ley 23, donde se reconoce el derecho a la diversidad y a la defensa del colectivo LGTBI, considero que los centros tenemos la obligación de implementar diferentes planes que forman parte de nuestro proyecto educativo de centro, donde se contemple evidentemente garantizar esa no discriminación de las personas LGTBI. Yo os voy a poner ejemplos que hacemos en el centro, que me encantaría pensar que se hace en la inmensa mayoría de centros. Claro, yo quizá hablo de esta manera porque en nuestro centro está muy normalizado el hecho de tener alumnado y creo que también la forma de abordar la realidad que tenemos hoy por en la sociedad también ha hecho posible que otros niños y otras niñas pues manifiesten libremente su posible orientación sexual. Yo, de hecho, en mi tutoría de 25 niños y niñas de sexto, tengo esta alumna trans y un alumno que públicamente reconoció a finales del curso pasado que sentía y que le gustaban los niños. Pues perfecto, no pasa absolutamente nada. A cada uno le gusta lo que quiera sentir y, evidentemente, aquello que le hace feliz. Claro, yo pienso que la primera opción es cuando se aprueba esa normativa. Yo soy de la opinión y no soy partidario de la buena voluntad.
Claro, porque la buena voluntad no la puedo cuantificar. Y lo que es buena voluntad para mí no puede ser para Tania o sí que puede ser para Alberto. Yo soy más de la opinión de que si trabajo en el servicio público, tengo que garantizar que esas leyes, que evidentemente cubren una serie de derechos, en mi centro que actualmente dirijo, se cumplan. Así de sencillo. Porque considero que esas leyes, mucha gente ha luchado para que hoy por hoy, afortunadamente, pues la juventud las tenga y los futuros ciudadanos puedan educarse libremente en el servicio público. Por lo tanto, lo primero que propuse es esa formación de docentes. Evidentemente, yo no puedo aplicar una normativa si no la manejo, no la conozco. No porque no quiera, sino porque a lo mejor no tengo herramientas para poderlas llevar a la práctica. Y no solo de los docentes, sino también de los alumnos, que evidentemente van a hacer ese acompañamiento con sus compañeros y compañeras. Allí, por ejemplo, en su momento hicimos todo el claustro de profesores, donde también invitamos a las familias de los alumnos, pues unas nociones básicas de diversidad afectivo, sexual y de género. Considero que es fundamental que todo el mundo lo viva con normalidad en la sociedad del siglo XXI. Y cada año tenemos establecido en nuestro proyecto educativo de centro que todas las tutorías de primero y segundo educación primaria plantean talleres sobre diversidad afectivo, sexual y de género, que generalmente nos la da la asociación Crisalis, que es la asociación de familiares trans aquí en la Comunidad Valenciana, y forma parte de las diferentes programaciones didácticas que establecen a nivel de centro. Por ejemplo, desde hace años en nuestro centro no se celebra ni el Día del Padre ni el Día de la Madre, se celebra el Día de las Familias. ¿Por qué? Porque yo imagino, pues como diferentes realidades de muchos centros, tenemos familias monoparentales, familias constituidas por dos mamás, familias constituidas por dos papás, y no pasa absolutamente nada, y ese día pues invitamos a las familias a que vengan al centro, planteamos una serie de talleres pedagógicos, unos fríos, otros más didácticos, otros más lúdicos, y pues pasamos un día de encuentro y solidaridad entre todos y todas. Claro, el protocolo establece la prevención de posibles casos de acoso, y ahí se deja. Claro, como decía Alberto, y como decía la compañera, eso se puede quedar en el aire, porque bueno, ¿y qué hacemos ante esas situaciones? Nosotros desde hace 5 cursos estamos aplicando lo que se denomina el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos, donde uno de los posibles conflictos que se pueden producir podría ser quizás una mala gestión de, evidentemente, la aceptación de los niños y niñas trans, etcétera. O sea, que lo llevamos como una propuesta más. ¿En qué consiste eso? Nosotros establecemos lo que denominamos el club de los valientes. Si tú quieres formar parte de ese club, hay unas normas básicas, que son el diálogo, el respeto, el no, y son los propios niños y las propias niñas los que gestionan y deciden qué niños o qué niñas tienen que salir del club. Hasta la fecha estamos acostumbrados a modelos punitivos. Pues evidentemente, como estaba comentando Tania en sus centros, a lo mejor esas posibles situaciones de bullying que sufría, pues evidentemente a la persona o a las personas que hacían eso tienen un castigo directo. Pero que en definitiva no va a funcionar, porque no estamos cambiando el modelo. Aquí lo que planteamos que es, pues en mi centro, pues desde los 3 años, los niños tienen en su biblioteca del aula, pues, ¿qué os diría yo? Pues Rosa Caramelo, o La peluca de Luca, o Piratrans, que son pues ciertos cuentos o ciertas narrativas cortas de, pues, evidentemente de ciertos contenidos que hacen referencia al colectivo LGTBI. Los niños los leemos en clase y los hablamos, dialogamos. ¿Qué opinamos sobre eso? ¿Qué sucede si a fulanito le gusta a un niño, le gusta a una niña? Y simplemente vamos estableciendo esas opiniones, qué nos ha gustado más de ese fragmento, porque lo queremos resaltar, y a partir de ahí establecemos un diálogo fundamentado en el respeto. Por ejemplo, otro aspecto que me parece a mí también de futura de guardia. Como os decía, yo tengo una alumna en sexto de educación primaria trans, y tú sigues viendo libros de naturales donde te dice que los varones tenemos pene y las mujeres tenemos vagina. Pues mire, señores, no. Y evidentemente cuando di ese tema de naturales, no. Porque hay hombres que no todos ellos tienen pene y mujeres que no todos ellos tienen vagina. Pero considero que se trabaja desde la naturalidad.
eso en la concreción curricular de mi centro establece que evidentemente esos contenidos más biológicos se tienen que abordar en función de la realidad del siglo XXI. Que por eso os decía que yo lo veo sencillo, porque a lo mejor lo que yo estoy viviendo no es lo normal. No lo sé. Yo te voy a decir eso, que te estaba escuchando y yo digo, a ver, si comparo, ya no es como mi centro aquí. Ahora, aquí yo sé que hay bastante profesorado, bueno, y también alumnado, que al fin y al cabo pueden explicar, pero sobre todo el profesorado, animo a que participen, sobre todo para conocer si es un centro, si, quiero decir, es representativo. Yo, por ejemplo, es verdad que escucho todo eso y me quedo un poco boca abierta de lo bien que se implementa, ya no solo, no sé, pues has dicho una serie de actuaciones concretas, formación para el profesorado, que para mí es básica, y siempre estoy con lo mismo de que es de lo que más hace falta, porque sin un profesorado formado no podemos pasar al siguiente nivel, que es el de aplicar, ¿no? Entonces, no sé yo hasta qué nivel es representativo, pero bueno, enhorabuena por todo lo que hacéis, la verdad. Y lo dicho, si alguna persona quiere comentar cómo se lleva a cabo en su centro para ver también diferentes versiones, pues cuando sea, ¿no? Que levanten la mano y le pasamos el micro. Pero bueno, de verdad que enhorabuena. Tania, al igual tenía muchas preguntas para Santi, también tenía muchas ganas de escuchar tu testimonio, entonces sí que es verdad que antes de pues empezar con otras preguntas, me gustaría un poco pues que la primera fuera que nos hablaras de ti, ¿no? Conocerte, que nos permitiera un poco conocer un poquito más de ti, pues preguntarte por pues cómo fue ese proceso de transición, cómo lo viviste. Yo te hablo desde la más gran ignorancia, digamos, al respecto, entonces es verdad que pues bueno, me tengo muchas dudas, ¿no? Sobre cómo, si es muy largo, no sé, que nos contaros un poquito lo que te apetezca y ya está, siempre vale. del respeto. Pues a ver, para mí personalmente empezó en el confinamiento. A ver, o sea, antes del confinamiento, de la pandemia y todo eso, pues yo en mi cabeza tenía algo, o sea, que algo podía ser, pero tampoco tenía muy claro. Y eso también viene un poco por la falta de información que se tiene en la sociedad, en los centros educativos y en todo esto. Entonces, claro, ¿qué pasa? COVID, 3 meses encerrado en tu casa sin hacer nada. ¿Qué es lo único que puedes hacer? Pensar y pensar y pensar y pensar. Entonces, a mí me dio por pensar en mí, en cómo me veo yo, cómo me siento yo, y pues ya que no tenía información, pues la busqué, pues yo qué sé, artículos de internet, vídeos de YouTube, testimonios, no sé, cosas así, y dije, pues a lo mejor hay algo, a lo mejor puede ser, porque escuchando esto digo, a mí me pasa esto, y escuchando esto digo, pues yo en esta situación siento esto, tal. Entonces llamé, bueno, todo esto a escondidas de todo el mundo, llamé a una asociación que... ¿Orienta puede ser? No, Orienta fue luego. Ay, no. Bueno, Entendemos el LGTBI se llamaba. ¿Cómo se llama? Llamé a una asociación y me dijeron, ¿quieres hablar con la presidenta, que es una chica trans? Y yo, vale. Entonces hablé con ella y tal, y me dice ella, porque lo primero que hizo fue, dime cómo te sientes, qué es lo que tú sientes, para ver si realmente puede ser. Y ella me dijo que pues que por lo que yo le contaba y todo esto, pues que sí que se podía dar, que a lo mejor yo era una persona trans. Entonces ahí fue cuando me dio el número de Orienta, que esa asociación me ha salvado la vida, o sea, me ha salvado la vida. Y bueno, yo llamé, bueno, mentira, esto fue para situarnos un poco. Mi realidad fueron durante el confinamiento. Vale.
Y empezaste a buscar. Sí, luego se extendieron. Llamé sobre septiembre, llamé a Entendemos. Me dio el teléfono de Orienta. Yo hasta ese momento no llamé. Y de septiembre a diciembre me quedé yo pensando, reflexionando si podía ser, si no podía ser, hasta que dije, vale, pienso que sí, creo que sí. A día de hoy ya sé que sí, 100%, pero en ese momento no... ¿Estás del todo segura? Exacto. Entonces, le escribí una carta a mi madre y a mi hermano. Pues le decía un poco, tampoco era muy larga, pero era de que yo no me sentía de esta forma, me sentía de esta otra, ya no me llamo así, me llamo así tal. Y esa se la dejé un fin de semana que me fui con mi padre, se la dejó un viernes, un sábado me enviaron un WhatsApp y el domingo ya volví. Y ya fue la conversación y todo súper bien y todo genial. Entonces, una vez con esa ya libertad, o sea, más libertad por así decirlo, porque yo vivo con mi madre y con mi hermano, entonces en mi casa ya podía tener más libertad. Ahí ya fue cuando llamamos a Orienta. Comentamos un poco mi caso y tal, y ya empezamos con las citas con la psicóloga, para ver cómo me sentía yo. Ella me ayudaba y me daba herramientas. También hay un psicólogo que es para personas adultas, entonces a mi madre, por ejemplo, la ayuda mucho, a mi abuela también. Entonces, pues a raíz de ahí fue poco a poco ir abriendo el círculo. Al principio me costó más, porque yo soy una persona muy insegura. Entonces, en mi cabeza era, eso no es, ¿qué es? Pero en mi cabeza no lo sabía 100% por mi inseguridad. Entonces, por eso me costó abrir tanto el círculo. Poco a poco lo fui abriendo, cada vez más. Cuando más abría, mejor me sentía. Y toda mi familia materna ya lo sabía, y todo el entorno de la amistad y tal, de la parte materna y eso lo sabían. Y luego llegó el momento de decírselo a mi padre, que súper bien. O sea, yo he tenido la suerte de que ni una sola persona me ha hecho un pero, he tenido esa gran suerte. Entonces, pues lo fui contando y tal. Mi padre me dijo, ¿quieres que se lo cuente yo a la familia? A los yayos, a los tíos, tal. Y yo, sí, por favor. Sí, por favor. Entonces, mi padre se lo contó a mi familia paterna y tal. Y muy bien, la verdad. Muy bien. Te podría preguntar, Tania, también es otra pregunta, que el porqué de Tania. O no sé si... sinceramente, no es que sea una historia súper profunda ni súper bonita. O sea, era porque en mi cabeza estaba pensando, ¿y si es qué nombre me gusta, cuál no? Pues yo que sé, decía Lucía, pues no me gustaba a mí, Sandra no me gustaba a mí, Mónica no me gustaba a mí. Pues iba tachando hasta que llega Tania y dije, pues sí. Ya está. Pues me ha encantado, de verdad. Muchas gracias por el testimonio. Nerea, te quería preguntar, ¿no?, a ti también, como psicóloga. Yo me pongo en el papel de docente, ¿no? Y encima, escuchando un poco lo que contaba Tania y lo que contaba Santi. Por un lado, decía Santi de dar la normalidad, ¿no?, en su clase como tutor. Y Tania también, esa necesidad de contarlo a su círculo, a familiares, amigos. Claro, yo igual, pues lo que contaban ellos con mis dudas como tutor o como profe, y pienso, ante un caso así, ¿no?, que digamos que tenga algún alumno o alumna que, bueno, declare su orientación sexual o su identidad de género, entiendo que es necesario abordarlo con el grupo, porque es, bueno, una noticia a lo mejor importante, pero también me surge la duda, ¿no?, de entre dónde está el límite entre, bueno, la comunicación o el hablarlo con el grupo y la intimidad de la persona, como, no lo sé hasta dónde.
A ver, esto es una situación que yo creo que va a depender sobre todo del ambiente, ¿no?, en el que se produzca. Perdón. Que es una situación conflictiva según el ambiente en el que se produzca, ¿no? Es cierto que, pues, por ejemplo, el centro en el que trabaja Santi posiblemente sea el mejor ambiente para que se den estas situaciones con naturalidad, ¿no? Que al final es lo que nos gustaría a todos y a todas. Y entonces facilita mucho, es un facilitador para que alguien se sienta cómoda o cómodo a la hora de expresar, pues, su identidad de género, su orientación sexual u otras cuestiones que puedan influir en su desarrollo. Entonces, bueno, quedamos en que ese ambiente es perfecto. Otros ambientes en los que a lo mejor no sea algo tan normativo, ¿no?, y todavía se trate con cierto recelo, pues claro, creo que hay que establecer un límite entre la intimidad de la persona y lo que necesita el grupo de información y demás para que la dinámica no se rompa, por así decirlo. Yo creo que en el caso de que la persona esté dispuesta a contar su testimonio, a contar su situación, pues lo que tenemos que dar como docentes es herramientas, ¿no? Y sobre todo ayudar a esa persona a, en un primer momento, saber qué respuesta se puede encontrar. Porque eso facilita mucho. No es lo mismo enfrentarte a una situación en la que la gente te empieza a decir comentarios o te empieza a hacer preguntas y tú digas, ostras, ¿y ahora cómo contesto a esto? Bueno, pues si las preparamos, porque podemos trabajarlo, eso da mucha más tranquilidad, porque ya sabes lo que puedes contestar, es como hacerte un pequeño guión, ¿no? Y además también le prepara bastante para saber qué puede pensar esa gente o cómo se puede sentir. Que esto no implica que tengamos que aceptar todo lo que... exacto, todas las opiniones que nos puedan soltar, pero sí que es cierto que, bueno, que al final buscamos un poco ese intercambio de percepción y de sentimientos que puedan darse en la situación. Entonces, lo primero que habría que hacer sería trabajar con esta persona, pues, lo que puede contar, aquellas cosas que puede recibir de la otra parte y, sobre todo, qué información quiere dar o qué información tiene que dar y está dispuesto a dar. Porque eso tampoco es sencillo, ¿no? Y tiene que estar muy bien pautado para que no se convierta en una situación estresante ni traumática. Entonces, lo primordial es prepararlo previamente. Sí que es cierto que se puede presentar la situación en la que la persona, pues, no esté preparado todavía para hablar de su situación, sea cual sea. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Pues, como bien se hace en el centro de Santi, convertir nuestro entorno en un entorno acogedor y de acompañamiento. Porque al final va a hacer que la dinámica del grupo cambie, ¿no? La norma social que percibimos en nuestro alrededor, sobre todo en la etapa pues en las que ya tienen 10, 11 y ya entran en la adolescencia, ¿no? Lo que percibimos que opina el grupo, lo que percibimos que es importante para el grupo es primordial y muchas veces regula nuestro comportamiento. Entonces, claro, si conseguimos que tengamos un grupo más concienciado con la diversidad, que sea totalmente integrador de cualquier tipo de, pues, ya sea la diversidad funcional, la orientación sexual, diferentes situaciones, ¿no? Y entonces conseguimos que la dinámica del grupo sea, pues, diversa, va a facilitar muchísimo que en cierto momento la persona que crea que tiene que comunicar X pueda hacerlo, y pueda hacerlo con la total tranquilidad de que no se va a sentir juzgado ni juzgada por aquellas personas que para ella o para él son muy importantes. Entonces tenemos que preparar al grupo y la mejor manera de hacerlo, pues, es trabajar diferentes cuestiones en las tutorías o hacer jornadas como se hacen en el centro de Santi, que es el mejor ejemplo, claro, o sea, es el idílico, ¿no? Es como el paraíso. Entonces, por mi parte también reforzar muchísimo, me parece súper, de verdad, muy, muy, muy enriquecedor que se puedan dar en los centros educativos este tipo de situaciones y de ambientes tan positivos, ¿no? Porque estamos favoreciendo que nuestros niños y nuestras niñas se desarrollen en un ambiente perfecto para que consigan ser lo que quieran ser, sin presiones y sin sentirse juzgados, ¿no? Y que elijamos su camino un poco por lo que socialmente esperamos de un niño o una niña. Que al final, como ya sabemos, no es algo dicotómico. No es eres hombre y te tienes que comportar como hombre y ceñirte a esta masculinidad, y si no, y te sales de ella, entonces eres un apartado. Y lo mismo con las mujeres, ¿no? Eres mujer, tienes que ceñirte a este género de ser mujer, femenina, etcétera, y si no, también te sales. Y todos sabemos cómo categorizamos, ¿no?, a estos niños y a estas niñas que se salen de lo que creemos normal, ¿vale?, y normativo. Entonces, el cambiar lo que percibimos como común ayuda a que todo tenga cabida.
y a que no juzguemos aquellas cosas que sean diferentes, sino que sean algo que nos aporte y no algo diferente, que nos invite a excluir o a sentir menos válidos a personas que no se parezcan a lo que tenemos en nuestro ideal, ¿no? Entonces, bueno, otra vez de nuevo, de verdad que creo que lo que se hace en el centro de Santi es súper positivo y me parece increíble. Increíble que se tenga sobre todo la predisposición de avanzar de esta forma, que muchas veces, pues eso, la intención es lo que cuenta y es lo que muchas veces mueve el resto de cosas. Hay una chica con la mano levantada. Ah, pues. Mira, el azafato. Es que la estaba viendo así. Sí, está, sí. Sí. Que me gustaría saber cuando se produce el conflicto, ¿no? Entre dos personas, ¿cómo trabajáis? Si trabajáis individualmente, ¿cómo lo hacéis con la persona que ha creado el conflicto? O sea, porque sé que se hacen mediaciones, pero en este caso, ¿cómo se podría mediar esta situación con la persona que ha creado el conflicto? Para que no vuelva a crear conflicto, para que no siga pensando lo mismo, para que no... No, porque creo que la forma de hacerlo convencional, de te expulso una semana, en este caso no serviría, ¿no? Entonces me gustaría saber. Bueno, nada. Hay en diferentes países en los que ya se utilizan otras perspectivas, ¿no? Que no sea el castigo. Que como tú bien dices, pues bueno, ahí verdaderamente sí estamos corrigiendo una opción, pero no estamos modificando la actitud ni el pensamiento respecto a la situación, ¿no? Entonces, las prácticas restaurativas, la perspectiva bystander, son diferentes técnicas que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, las prácticas restaurativas buscan que el alumno, pues, o la persona, un poco hable sobre por qué se está comportando de esta forma, qué está causando este comportamiento, que identifique aquello que está haciendo y sobre todo cómo está afectando tanto a él o a ella como al grupo, si es por ejemplo un centro, pues a su clase, al docente o a la docente, ¿vale? Cómo está su acción influyendo en cómo funciona todo. Y a su vez, qué puede implementar, qué puede cambiar o qué puede hacer y en qué le puede ayudar el grupo para modificarlo. Más que sea de fulanita, menganita, te estás portando mal, castigo a tu casa. ¿Vale? Que a veces es complicado por la situación. Todos sabemos que hay veces que tenemos muchos alumnos, muchas alumnas, que es complicado porque a lo mejor en los centros se funciona de diferente manera, pero sí que es cierto que hay otras formas. Por ejemplo, también la perspectiva bystander utiliza al grupo, ¿no? ¿Qué percibe el grupo? ¿Cómo se comporta el grupo? Por eso hablaba antes que, claro, en el entorno del colegio en el que trabaja Santi, es un entorno que va a favorecer siempre que se aborden pues cualquier tipo de dificultad en cualquier ámbito, ya sea familiar, ya sea social o en cualquier sentido, porque cuando utilizamos al grupo para modificar aquellas cosas que queremos conseguir, es cuando más resultados positivos obtenemos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues hay veces que abordando la prevención de las violencias sexuales en los talleres, por ejemplo, no se utiliza no siempre, no se utiliza la situación se da de esta forma, el agresor suele ser un hombre, siempre se comportan de esta forma, etcétera, etcétera. Eso es información que se da, pero al final lo que siempre buscamos es cambiar las creencias que están asociadas a una situación problemática, ¿no? Al final yo tengo una creencia que está detrás y que está regulando mi comportamiento. Entonces queremos cambiarla y es lo enriquecedor porque al final cambiamos conducta. Entonces siempre buscamos vale, ¿qué piensa el grupo? ¿Cómo se comporta? ¿Qué haríais? ¿Cómo lo veis? Porque cuando les preguntamos a los niños y a las niñas y a los adolescentes y a las adolescentes, sale mucha información, pero muchas veces tenemos que darle voz. Y el ayudar a que en el grupo haya diferentes líderes, ¿no? O gente de peso en el grupo, que al final pues podamos sacar su opinión y sacar las cosas positivas de esa opinión para modificar aquello que queremos conseguir, es súper importante. Entonces, como dos cosas principales, pues abordar las situaciones conflictivas con la persona en concreto desde una perspectiva de no únicamente el uso del castigo, sino cómo puedes cambiar esta situación, qué tienes que cambiar, qué puedes hacer, mira cómo está afectando al grupo y al final
encontramos como un entorno que nos movemos por lo social, ¿no? Que es, ostras, ¿en qué estoy afectando yo al resto? ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? ¿En qué me pueden ayudar ellos, ¿no? Y la otra sería pues el utilizar cómo funcionan los grupos para medianamente, y de así haciendo un poco la culebra, hacer que aquellas personas que tienen una opinión que pues a lo mejor pueda ser conflictiva, por no sentirse discriminado dentro del grupo, llegue a cambiarla, ¿vale? Y ya está. Yo, si quieres... Sí, porque también iba a entrar. Claro, sí, es que iba un poco... Si quieres te podemos comentar un poco cómo decidimos modificarlo. Como comentaba la compañera, la primera premisa era cambiar de ese modelo punitivo a un modelo social. Porque típicas conductas que se pueden producir y que seguramente muchos de nosotros habremos vivido, sufrido en la infancia. Maricón, empiezan las risas, y se produce un refuerzo social por parte de los iguales. Y como mucho, si tenía suerte, bueno, pues un adulto decidía plantar un castigo. Evidentemente, considero que ese modelo, que seguramente muchos o muchas habremos sufrido, no ha tenido, evidentemente, mucho reflejo después en las prácticas reales. Aquí decidimos, como planteó la compañera, pasar a un modelo dialógico. Por ejemplo, en mi centro hay dos premisas básicas. Quien me quiere, me trata bien, y el amor no duele. Y socializamos con esas premisas básicas. Si tú quieres formar parte de ese grupo de iguales, es fundamental, insisto, el diálogo, el respeto y el decir siempre la verdad. ¿Por qué es importante el decir siempre la verdad? Porque ese modelo punitivo, el que decía la verdad era el chivato. Y encima que era valiente, porque públicamente acusaba a un compañero, encima era rechazado por los iguales. Aquí hemos cambiado esa visión, que valiente eres, de que una situación injusta públicamente la estás manifestando. Y evidentemente eso se refuerza. Cuando nos socializamos y a ciertas edades es fundamental pertenecer a tu grupo de iguales. Aquí en este modelo el adulto no es el que decide que salgas o que entres, sino son tus iguales. Tú no has sido valiente, no te has comportado de forma valiente, por lo tanto durante cierto tiempo no queremos ser tu amigo. No hay otro castigo más. Y lo establecen ellos mismos. ¿Qué sucede si tú te socializas de esa manera? Lo peor que le puedes hacer a un niño o una niña es sacarlo de su grupo de iguales. Y que encima sean ellos mismos los que lo sacan. Después pensemos que cuando socializamos de esta manera hay otra serie de técnicas. Imagínate que afortunadamente nunca las tuviéramos que aplicar. El escudo de amigos. Por ejemplo, cuando los iguales están viendo que el típico malote que está pasando con este crío o esta cría, son los iguales los que se ponen delante. Ese malote deja de ser malote, porque realmente no tiene esa valentía para enfrentarse a todo su grupo de iguales. Siempre se enfrenta al más débil, al diferente. Por lo tanto, es cambiar fundamentalmente el proceso de socialización de los críos. Claro, eso lleva evidentemente un proceso a largo plazo y los resultados los vamos consiguiendo con el paso de los años. Pero yo sinceramente, pues cuando llegué a hacer 6 cursos a ese centro, no simplemente en esta temática, sino que era un centro donde los conflictos de convivencia eran diarios y continuos. Ahora se han reducido prácticamente, os diría que se han erradicado afortunadamente. Y únicamente hemos cambiado el modelo de socialización, porque la tipología de alumnado es la misma. El colegio no ha cambiado de zona, por lo tanto sigue teniendo la misma población escolar próxima al domicilio del centro. Vale. Buenas. Hola. Sí, se escucha. Vale. Yo, bueno, soy docente en un instituto de aquí de secundaria de Elche y quería plantear un poco, está relacionado pues con el caso de Tania, con su experiencia personal y bueno, supongo que todos podéis darme una opinión, porque es un caso un poco, esto sería un poco consultorio, pero es porque no encuentro si lo que estamos haciendo dentro del centro, si es lo más adecuado o no. La situación es la siguiente, es que tenemos una alumna del centro que, bueno, que parece que estaría como en el estadio de plantearse si quiere hacer el proceso de transición o no, un poco su identidad de género. Y parece que parece que ya ha dado indicaciones de que quiere que le llamemos con nombre masculino
en vez de femenino, pero solo se lo he dicho a algunos profesores, no a todos. Se ha comentado entre los profesores, en reuniones de evaluación se ha comentado, y entonces pues no ha habido mucho acuerdo de cómo se debía tratar. Entonces, bueno, desde el centro pues el claustro de profesores no sabemos si ser más activos con ella en cuanto a darle pues una orientación acerca de qué camino puede llevar a cabo, o por el contrario, que es lo que hemos hecho, es simplemente dejarlo en stand-by y que ella misma pues por su parte vaya explorando qué es lo que realmente quiere hacer. Entonces la cuestión es esa. A lo mejor pues tenemos un poco de miedo de que si en el centro le damos más información, vamos, no lo pienso yo, pero bueno, es lo que se llegó al acuerdo. Si le damos más información o algo, que estemos provocando algo, que le estemos condicionando, y entonces hemos optado por no hacer nada. Simplemente si ella pide que se le llame de una determinada manera, hacerlo. Por ejemplo, a mí no me lo ha pedido, entonces pues no sé, está un poquito en las situaciones así. Yo como tampoco tengo mucha experiencia en esto, pues no sé si estamos haciendo lo adecuado o podríamos optar por tener un papel más activo. Esa es mi pregunta. ¿Contesto yo? ¿Quién quiera? ¿Quién contesta? Bueno, yo te hablo desde mi perspectiva, ¿no? Dar información nunca elicita una conducta. Del mismo modo que ocurre con la prevención de las infecciones de transmisión sexual, el hablar con niños y niñas de 12 años sobre el uso del preservativo, o etcétera, 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 no elicita, no aumenta su deseo, etcétera, sobre llevar a cabo la conducta, sino que todo lo contrario, estamos previniendo que se lleven a cabo situaciones que puedan tener un riesgo para su salud. Entonces, te animo a que verdaderamente, si no eres tú, porque a lo mejor no eres un profesor con el que tiene excesiva confianza, o sí que busquéis a aquella persona con la que se sienta más confiada, ¿no? Y que a lo mejor se sienta más libre de expresarse con normalidad y con naturalidad, y que sí que esa persona pues de algún modo escuche y recoja cuál es su situación, exactamente cómo se encuentra, en qué momento está, y que pueda proporcionarle información. Si en este caso, por ejemplo, no disponéis de ella, que no pasaría nada, seguro que hay un montón de asociaciones y demás que os pueden ayudar en este sentido, ¿no? Pero sí que acoger ese malestar, porque no dar información posiblemente lo único que esté haciendo es retroalimentar esa ansiedad o ese malestar que ella puede estar viviendo ahora mismo. Entonces sí que me parece importante que lo abordéis, y lo abordéis activamente, ¿vale? Y yo creo, y ahora si quieres, Tania, que el no dar ayuda nunca puede ser una buena opción de respuesta, ¿no? Y más cuando hablamos de centros educativos. También lo decías tú, el dar información, yo creo que va a ser mejor si se la da, pues si se le proporciona desde el centro educativo. También lo decía Nerea, si no soy un profesional puedo buscar yo, pero con eso mejor que se la demos nosotros a que lo que comentaba Tania, su experiencia de me siento sola, no sé dónde acudir, y al final acabo buscando por internet, no sé, yo creo que aquí puedes comentar tú más si quieres, pero al fin y al cabo la respuesta yo creo que es nuestro deber darla. Yo es un poco lo que ha dicho ella, que es básicamente no, porque a lo mejor no con situación de colectivo, pero con situación me ha pasado la situación de me pasa esto otro, y te hacen salir de clase para hablar de eso, o te hacen exponerlo en los compañeros, y tú ya te sientes como el bicho raro, como esto no debería haber dicho porque me pasa esto y esto. Entonces, más que hacerle sentir a esta persona como el bicho raro, sería más pues lo que ha hecho la compañera, que con el profe, la profe que tenga más confianza, que se acerque más a esta persona, o no sé, o buscar información, y que si una persona, por ejemplo, el profe de matemáticas, un ejemplo, es con quien tiene más confianza,
pues que solo sea el profesor de matemáticas quien hable con esa persona de esa situación para que esta persona se sienta segura. Porque es eso, no es tanto abordarlo de tienes que salir de clase para hablar de esto, o tienes que pensarte delante de todos tus compañeros o tal, porque te hacemos sentir el diferente, el bicho raro, todo lo contrario, ¿no? Crear un espacio de confianza. Claro, y es lo que ya han dicho, que la información nunca va a hacer daño y nunca va a condicionar. O sea, lo único que te hace es despejarte la mente. Yo te digo mi caso, yo información tuve nula, entonces mis ejemplos, internet. O sea, yo creo que es mejor abordarlo de una manera más segura, y también si veis que esta persona no está preparada en este momento, pues a lo mejor no dejarlo de lado, pero sí dejarlo un poco más apartado. Y conforme vaya pasando el tiempo, ir hablando con esa persona para ver cómo se siente en cada momento. Y ya está. Vale. Seguimos, te quedas con el micro, azafato. Bueno, pues Mari, te quería preguntar, al igual que también le preguntaba a ellos, a él como directora, a Tania como pues persona que lo vi en primera persona, lo dicho, como venías aquí como mamá, pues también me interesa ese testimonio, ¿no? De Tania nos contaba su proceso de transición. A mí también me interesa mucho el cómo lo vive una madre, pues cuando su hijo o hija pues vive, o cuando al final llega un día, no sé si es un día concreto o ese proceso en el que, bueno, pues ya tanto el hijo o la hija como los papás ya nos vamos dando cuenta de, oye, pues mira, a lo mejor pasa algo aquí, y ya decimos, oye, pues vamos a hablarlo, ¿no? Cuando digamos que la orientación sexual o la identidad de género deja de ser un tabú, y ya nos sentimos con la libertad de poder hablarlo en casa tranquilamente. No sé, pues bueno, cómo fue, o si incluso, pues igual, Tania también comentaba, me sentía sola y tenía que buscar respuestas a mis preguntas. Pues tampoco sé si también cuando pasó, pues digamos la salida del armario, en este caso de Rafa, pues se te generaron dudas que pues se te quedaban sin resolver, y tampoco decías, pues tampoco se lo voy a preguntar, no sé. No tuve en ningún momento dudas de nada. O sea, mi hijo me lo dijo como la cosa más normal del mundo. Creo recordar, tampoco estoy muy segura porque hace mucho tiempo, que estábamos viendo algo en televisión o tal, ¿no? Y le comenté, ¿tienes alguna chica en especial? Porque yo ya veía más o menos. Y me dijo, no, es este chico. Le dije, pues muy bien, tenemos el mismo gusto. O sea, pero no hubo nada más, ni hubo reunión familiar, ni nada. O sea, pues él es así y yo soy de otra manera. O sea, es algo normal, no. No hubo. Yo con las dudas me refiero a, igual te vuelvo a poner el ejemplo de mi madre, ¿no? Que es como que yo me acuerdo igual lo que comentabas tú, ¿no? Con total normalidad, y no hubo falta una conversación, sino simplemente de, oye, este chico tal de que... Digo, sí, es mi novio, vale. Claro. Pero claro, yo me acuerdo, se quedó callada, y ya a los 2 minutos empezaron las preguntas, pero claro, y ahí te das cuenta de la desinformación, que también viene un poco a lo que comentaba él, la desinformación de, vale, eres gay, sí. Pero te vistes de mujer, y yo, a ver, son conceptos diferentes, ¿no? Entonces, a eso me refería con si se te plantearon dudas. Por eso, porque yo veía a mi madre y digo, madre mía, qué desinformada estás, ¿no? Estás un poco... Pensaba que en algún momento iba a utilizar los tacones, ¿no? Sí, o eso, que si tú decías, bueno, pues eso, mi madre, por ejemplo, no tenía tan claro qué significaba ser homosexual, y a lo mejor juntaba términos como, pues eso, homosexual, travesti, transgénero. Yo creo que ahí también First Dates ha hecho mucho daño, entonces mi madre estaba ahí como... No. Pero bueno, no fue el caso. No. Vale. Tenía claro lo que era y no. Genial. No tuve... Creo que tampoco le he preguntado demasiado, o sea... Ya está. Vale. No suelo preguntar yo. Que me digan. Vale. Santi, pues otra de las preguntas, y ya estás como profe, ¿no? Y además lo mencionabas antes, otra de las preguntas que se me generaba cuando preparaba la mesa era si desde los centros educativos somos lo suficientemente valientes como para tratar
todo este tema relacionado con el colectivo. Decías tú, pues oye, llega este tema de naturales y pues bueno, es que no estoy nada de acuerdo con cómo se trata pues el cuerpo humano y la identidad de género. Pues no lo voy a tratar de esta manera y voy a explicarlo así. O ya no es ejemplo que mencionabas tú, oye, llegan siempre, por ejemplo, ya de mi alumnado, todos los años vienen a darles charlas sobre alimentación saludable, higiene bucodental, que no digo que no sea importante, pero todos los años las mismas. Y a lo mejor en el momento que nos planteamos, oye, ¿y por qué no que reciban una charla de, pues, ¿no?, relacionada con todo el colectivo? Y a lo mejor cuando lo propones como... bueno, déjalo estar, ¿no? Que a lo mejor es que te vas a meter ahí en un follón que... no sé. Yo insisto un poco en el discurso que he dicho al principio. O sea, yo creo que no tenemos que tener miedo, que la normativa nos avala y la legislación evidentemente está para evidenciarla, y sobre todo que tenemos la suerte, aquellas personas que trabajamos en instituciones públicas, el poder visibilizarlo. Yo considero que si desde el 2016 existe esa normativa, en la resolución que se publicó era en julio del 2021, nos dicen que tenemos que garantizar evidentemente la inclusión y el tratamiento de la diversidad, y se incluye explícitamente la normativa del colectivo LGTBI, es que hay que hacerlo. Es que no es tema de buena voluntad, que este centro tiene más buena voluntad que el otro. Insisto, pues nosotros anualmente, sabéis que todos los centros tenemos que hacer nuestro plan de actuación para la mejora. Y en ese plan se establece una serie de medidas y propuestas que tenemos que trabajar en el curso escolar actual 21-22. Pues ahí tenemos que detallar aquellas actuaciones para garantizar no solo la diversidad afectivo, sexual y de género, sino otro tipo de circunstancias que tenemos que garantizar, esa equidad, esa inclusión. Mi centro está normalizado, como te decía, esas charlas. ¿Por qué? Porque evidentemente, si la charla de higiene bucodental se la da una vez al curso, pues chicos, ya está. Tampoco hace falta más, ¿no? Pero a lo mejor estas charlas sí que son importantes, de diversidad afectiva, sexual y de género, porque nos van cambiando más la tipología de alumnado. Entonces, eso forma parte de nuestro plan de actuación para la mejora. Y ya te digo, pues escuchando un poco lo que estabais diciendo y los compañeros que estáis hablando, a lo mejor yo tenía pues una mentalidad idílica de que está, porque para nosotros es normal. O sea, yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo de que a lo mejor propongas un tipo de charla, ¿no?, de relacionada con la diversidad afectivo-sexual y de género, y a lo mejor digas, pero ¿y de qué les van a hablar? ¿Y quién viene? Que sí, que me parece muy bien que nos preocupemos por la formación que recibe nuestro alumnado, pero cuando has planteado una charla o una formación sobre cualquier otro tema que decíamos, higiene, alimentación, nadie pregunta ¿quién viene? ¿Qué les van a decir? Y basta que toques este tema como que ya nos ponemos como a la defensiva. Ya no sé si como docentes o pensando también en la familia de lo que nos viene. Entonces a eso me refiero, sí. También estoy de acuerdo con lo que tú dices. No es una cosa que tiene que ser voluntad, que es que está en el currículum y lo tenemos que dar. Pero yo, por ejemplo, pues además como director del centro, pues muchas veces compañeros me han comentado, bueno, si vienen familias a quejarse, yo insisto y seré pesado, Ley 23/2018 de igualdad de las personas LGTBI, relacionado con los centros educativos, los programas y contenidos educativos con el fin de que estos reflejen de forma adecuada la diversidad sexual, familiar y de género. Y lo dice la ley. Pues si un padre me viene a quejarse, tiene dos opciones. El proyecto educativo de centro del colegio que ha elegido para su hija, esto lo tiene claro. Y aplicamos normativa. Entonces, como padre o madre, si no te gusta, puedes elegir cualquier otro colegio público que no quiera abordar lo que la ley dice. Claro, que no es nada. Entonces, cuando lo planteas, Alberto, de esta manera, afortunadamente no tiene ningún problema. Afortunadamente aquí no tenemos la problemática de otras comunidades del PIN parental. Bueno. Por lo tanto, cuando las familias libremente deciden, en este caso, que sus hijos se eduquen en el colegio Julio María López Orozco, saben lo que hay. Pero que en definitiva la ley lo dice. O sea, lo ideal sería que todos los centros lo visibilizaran, porque el desconocimiento de una ley, o sea, no te exime de culpa. O sea, estamos hablando de derechos, insisto, que han, pues afortunadamente se han conseguido con la lucha social de muchos compañeros y compañeras. Por lo tanto, el planteamiento decía, si un compañero me dice quién viene, viene una persona que está cualificada,
como viene cualquier ponente del CEFIRE, que hemos decidido si hacemos una propuesta de aprendizaje cooperativo. Es una formación específica para docentes y evidentemente el ponente o la ponente que vendrá tiene la cualificación académica para dar la formación, ni más. Y después, en ese sentido es mucho más sencillo, porque siempre puedes contactar con colectivos, evidentemente, con ponentes de alto prestigio, de Oriente Alicante, Cristales, aquí también hay diversidad que tampoco... No. O sea, quizás es más, bajo mi punto de vista, pues el miedo de algunos equipos directivos a visibilizar lo que forma parte de una sociedad plural, por lo que os comentaba antes, de la buena voluntad. Es que tú, si representas o tienes un cargo de responsabilidad, no lo puedes basar en la buena voluntad. Claro. No puedes, porque tienes que cumplir normativa. Por lo tanto, son cuestiones que a mí, de verdad, yo estoy sentado, llevo una hora pensando, o sea, que pensaba que estaba mucho mejor el tema, sinceramente, Alberto y compañeros. O sea, pensaba que estaba mucho más claro. O sea, que llevamos hace 5 años una normativa que tenemos que aplicar. Claro, aquí hay, yo lo vuelvo a repetir, maestro, yo no sé si que cuenten también la experiencia, ¿no? Porque no sean solo 2 centros, pero es verdad que yo te escucho a ti. Yo respecto a eso sí que quiero incluir algo que esto es experiencial, ¿no? Que esto me ha pasado a mí como profesional, implementando un taller de prevención de violencia de género, era en este caso, en una localidad de aquí en Alicante. Pues bueno, como es algo ligado a investigación, que es un programa de intervención psicológica, no una charla informativa, que también son necesarias, pero bueno, esto implicaba un cambio comportamental, ¿no? Entonces, implicaba hacer una intervención puramente psicológica, y para evaluar los cambios, ¿no? Para evaluar si verdaderamente nuestro trabajo había servido, aplicábamos un cuestionario, hacíamos una evaluación pre-taller y una evaluación post-taller. Pues desde la Consellería de Educación, ¿no? Que es quien regula un poquito qué cosas se preguntan en este tipo de cuestiones, nos obligaron, por ejemplo, a alternar las páginas en las que preguntaban por la orientación sexual, porque creían que estaba atentando a la intimidad de las y los adolescentes y que podrían ser objeto de bullying y de cualquier situación conflictiva, en el caso de que el compañero o la compañera que estuviera al lado percibiera que a lo mejor había indicado otro tipo de orientación sexual que no fuera la heterosexual. Y esto fue desde la propia Consellería de Educación, cosa que nos sorprendió muchísimo, claro, porque además estábamos abordando un taller de violencia de género que era bastante importante el tener ese dato, ¿no? Y nos obligaron a cambiarla de orden en los cuestionarios para que no fuera una situación conflictiva. Así que... Mira, Raúl había... ¿Se me oye? Sí. Sí. Yo trabajo de maestro en el Colegio Mediterráneo, soy cotutor de un quinto, y a principio de curso se hizo una reunión de ciclo en la que se dijo que se tenía que hacer una sesión en la que se informase de la diversidad sexual, LGTBI, etcétera. Entonces, en ese momento, la reacción de los compañeros que habíamos allí, yo no dije nada, dije vamos a observar, esta información será interesante en algunas jornadas. Y lo primero que saltó fue un compañero de tendencia política conservadora que hizo el comentario que dijo, bueno, ¿esto lo dice la ley de verdad o es cosa de la directora? Ese fue su comentario. Luego, a continuación, mi colegio está muy cerca del barrio de Los Palmerales. Entonces, entre el alumnado tenemos a lo mejor un 66% de alumnas y alumnos que son de cultura gitana y un 33% que son de cultura árabe. Entre el resto de los profesores lo que surgía era un poco como el miedo a la reacción de las familias, porque ya por parte de los profesores hay una asunción de que las familias de ambas culturas van a ser LGTBI-fóbicas. Entonces ya cuando ya había visto sus puntos de vista, pues ya hablé. Y les dije que yo pertenecía a DIMUF y que también venía a estas jornadas y que no se preocupasen, que seguro que aquí nos resolvían la duda de cómo podíamos enfocarlo de una forma constructiva. Ya mi pregunta ya no es solo respecto al miedo que tienen los docentes, sino suponiendo que tenemos la asunción de que esas familias puedan tener una respuesta LGTBI-fóbica, ¿cuál sería la mejor forma de enfocar la primera actividad LGTBI para que fuese constructiva?
desde el punto de vista de que sirviese, de que no generase, no sé. ¿Qué opináis? ¿Para quién va la pregunta? Bueno. Sí, adelante. A ver, yo como profe quiero decir, pero a lo mejor sería como, quiero decir, cuando planteas algún taller o alguna actividad, no empezaría, o como se dice, no la casa por el tejado, pues a lo mejor empezar con temas que están relacionados, pero y no estás tocando a lo mejor el tema directamente, algo así como, no hace falta empezar con las orientaciones sexuales, sino con los roles de género, que también es algo que en esas culturas o en esas etnias que comentaba tienen algo como muy arraigado y que, bueno, pues sería una forma de empezar por ahí, de mostrar esa diversidad en los roles de género como paso previo a, bueno, otros temas como pueden ser las orientaciones sexuales o identidad de género. Opinión totalmente personal. Yo creo que es importante adaptar la temática que vayamos a implementar a la población. Es verdad que hay un factor cultural y religioso, muy posiblemente, que esté detrás de bueno, pues las diferentes creencias, ¿no? Al final, social y culturalmente, pues es verdad que la dinámica en la etnia gitana o árabe o etcétera, pues evidentemente partimos de, por así decirlo, de una línea que quizá está algo más atrasada que otras, pero es cierto que esto no implica que no se haga nada por la típica idea de, bueno, pues si total, esto luego se van a casa y en casa pues ven lo que ven, ¿no? Pero sí que es cierto que el mostrar que existen otros modelos, pues por ejemplo, mujeres gitanas que son importantes en el deporte o que han conseguido algún logro importante, ya estás visibilizando que existe otra forma de comportamiento dentro de su sociedad también y que se parecen a ellos. ¿Vale? Entonces, claro, esto es como, por ejemplo, bueno, mi pareja ha hecho mucho voluntariado en África, ¿no? Con la UMH. Es como ir a hablarle a la gente de Ruanda sobre los logros que consigue un blanco en España. Pues muy bien. Yo estoy aquí sentada y no tengo para comer. ¿Y ahora qué? ¿No? Es como pedirle a un niño o una niña que preste atención cuando no tiene la barriga llena, porque no ha podido comer. Tenemos que adaptar siempre lo que queremos hacer a la población que tenemos delante. Entonces hay que bajar todavía más y ir directamente a pues modelos exitosos dentro de la población gitana, dentro de la población árabe, ¿no? Y que perciban que gente similar a ellos y a ellas se ha comportado de otra forma y que ha conseguido otras cosas. Y una vez consigamos eso, a lo mejor ya podemos empezar a hablar sobre, bueno, ¿y qué creéis? Como siempre los hombres y las mujeres no se comportan de la misma forma, siempre buscan las mismas cosas, pero es complicado porque así suena como, sí, lo tengo, pero no hay una píldora mágica, ¿no?, que te vaya a decir, y además también se va a tener que adaptar mucho a la población en concreto que tú tengas en tu centro, pero sí que hay que ir a lo más básico, ¿no? Y es el fomentar de alguna forma que tengan otros modelos. Referentes. Otros referentes, exacto, otros referentes. Porque el verse reflejado en alguien similar y que ese alguien similar a lo mejor es totalmente diferente a su primo que es de su familia o su amigo que es del mismo barrio, ayuda. Y en función a eso, utilizando también al grupo, pues bueno, ir creando debate, ir abriendo mentes, pero es verdad que es complicado cuando pues las familias también tienen un peso importante, pero desde el centro sí que se pueden hacer muchas cosas adaptadas, yo creo. Y aquí también lo que haría, porque considero que claro, que los prejuicios a veces nos frenan muchas cosas. Mi colegio, por ejemplo, está al lado del barrio La Puñalá, y yo tengo un 15% de alumnado de población de etnia gitana. Nosotros cuando iniciamos este proceso, evidentemente, como dice la compañera, buscar referentes. A mí la primera formación de diversidad afectivo-sexual y de género nos la dio, tanto a docentes como a familiares, Juan David Santiago, es un gitano, que ha sido presidente muchos años de Diversidad de Alicante y hoy por hoy profesor en la Universidad de Alicante. Eso, más referente que eso, que también hay gitanos gays y no pasa absolutamente nada. Y después también vamos a erradicar que bueno, que dentro del colectivo gitano también hay mucha variabilidad, o sea que tampoco podemos plantear estereotipos tan concretos. Por ejemplo, la propuesta más específica de comunitarias, yo creo que lo más sencillito y que todos tenemos en los coles es un taller de diversidad familiar, porque también dentro de la población gitana hay muchas familias monoparentales y de forma transversal
por ejemplo, podemos trabajar desde las diferentes tutorías del centro de eliminación de esos micromachismos. Por ejemplo, si estamos leyendo en infantil el cuento de, yo qué sé, de los 7 enanitos, plantear a los críos que porque siempre tienen que limpiar la casa de los enanitos. Perdón, Blancanieves, sino los enanitos. O sea, que esos pequeños detalles que forman parte de esa socialización inicial es fundamental, porque una cosa esporádica va a quedar una anécdota a nivel de un centro. Pues mira qué guay somos ese día, ¿no? Que celebramos, pues igual que se celebra el día del autismo, el día de la paz, el día... Pero que forme parte ya de la realidad del centro. Buscar siempre un referente para iniciar, pero que transversalmente aborde esas propuestas. Que no se quede un día. Sí. Era... No, vale. Bueno, pues seguimos. Tania, antes te preguntaba por tu testimonio, ¿no? Por tu proceso de transición, y también relacionado con lo que comentaba, con una de las preguntas que le hacía Nerea, ¿no? De, bueno, pues como tutor, cuando tengo algún caso de un cambio de identidad de género, de una orientación sexual, ella hablaba de la importancia de, pues, tratarlo en el grupo clase de una forma totalmente normalizada. Yo no sé cómo fue en tu caso, si, pues bueno, si se decidió abordar con el resto de compañeros y de compañeras en la clase, y por otro lado, si, bueno, pues a raíz de ahí también comentabas que en tu proceso pues ibas poco a poco aumentando el círculo a quien pues con quien lo ibas hablando, ¿no? Familia, amigos. Yo no sé si a raíz de ahí y de ir comentándolo, pues también tu forma o sea, tu personalidad o tu forma de comportarte pues también fue cambiando. Pues, por ejemplo, en mi clase, el año pasado por COVID nos separaron en grupo A y grupo B. Entonces yo conocía a la mitad de mi clase, que de esta mitad de mi clase sabían 2 personas solo. Varios lo supieron cuando en agosto me cambié el nombre en Instagram. O sea, ya subí una publicación en plan me siento así, me cambié el nombre y todo eso. Varios lo supieron por ahí. Y luego fue el día de presentación, llegamos, las tutoras le explicó el curso y tal, pasa lista con mi anterior nombre porque aún no lo había cambiado, y yo, vale. Entonces cuando acabamos le inicié el protocolo, que la verdad que se aplicó súper rápido. Al día siguiente ya sabían todos los profesores y tal. Hubo una complicación que era que en Ítaca el nombre aún no está cambiado, y creo que lo cambiaron a la hora y media de yo decirlo. O sea, fue súper rápido. Y el primer día de clase, a la segunda hora de clase, nuestro tutor del año pasado, pues estábamos con él, y estábamos con él por primera vez los 20 y pico juntos. Entonces hicimos una actividad tal, y de repente me sacó y me dice, ¿qué tal tu verano tal? Y yo, bien, no sé. Y me dice, bueno, a ver, es que yo te pedí como tal, ya no hay que estar, hay que estar Tania. Entonces yo ahí fue como... Delante de toda la clase. Sí, delante de toda la clase, que yo en ese momento pues me sentí bien, la verdad, porque fue como... Obviamente no es algo que hay que darle mucha potencia ni mucho tal, porque es normal, porque es que es como si en el día de mañana tú ya no te quieres llamar Alberto, te quieres llamar Juan, o sea, es lo mismo. Sí. Entonces, dando un poco de la clase, yo conté un poco tu situación. Sí, mi situación y tal, no me explayé mucho, no me explayé tanto. Entonces conté un poco mi situación delante de la clase y ya está, poco más. Con referencia a la segunda pregunta que te hacía, que era si a lo largo del proceso, o especialmente pues ahora, tu personalidad, tu forma de comportarte con el resto de personas que te rodean, ya sea familia, amigos, si al sentirte más liberada, no sé si ha cambiado tu personalidad o sigue siendo la misma persona. No sé, decir, antes a lo mejor me sentía más retraída, o no lo sé. No, a ver, yo siempre he sido como una persona muy expresiva, muy femenina. Entonces mi personalidad no ha cambiado tanto. Sí que es verdad que a lo mejor antes en ciertas cosas como que me cohibía o algo, porque el simple hecho de que es que
esto es de chicas, esto es de chicos, tal. Ya son prejuicios psicosociales, que eso es otro tema. Sí. Entonces sí que es verdad que mi personalidad mucho tampoco ha cambiado, porque yo he sido así toda la vida, pero sí que es verdad que me he ido liberando poco a poco y a lo mejor si expresaba un 50%, ahora expreso el 100%, porque por fin me siento yo. Qué bonito. Me encanta. Pues me encanta, Tania. ¿Cómo vas? Yo te quería preguntar a ti, pues Nerea como psicóloga, ¿no? Pues también en relación a esta pregunta que le hacía a Tania, yo no sé cómo a nivel psicológico pueden... Está claro que cada persona vivirá ese proceso, al igual que el paso de afrontar tu orientación sexual, pues de una manera diferente, pero yo no sé si, bueno, pues a nivel psicológico o también o si a la consulta acuden, tenéis muchos usuarios que vayan por este tema. Y en relación a esto, si siempre tendemos a que vaya esa persona, pero no la familia, cuando a lo mejor también son los que necesitan muchas veces como aceptar o lo que decíamos antes de que tengan dudas, no lo sé. Sí que es cierto, bueno, primero os hablo a lo mejor de las consecuencias, ¿no? Es cierto que a veces en los centros escolares podemos encontrar que algún alumno o alguna alumna, por lo que sea, baja el rendimiento académico. Lo encontramos que a veces tiene algunas conductas desadaptativas, ¿no? Pues que a lo mejor reacciona excesivamente agresivo o agresiva ante cosas que antes pues no le suscitaban esto, ¿no? O que por lo que sea está más triste, más apático o más apática. En fin, encontramos ciertos cambios, ¿no? Es un comportamiento, a lo mejor conductas de riesgo, pues empezamos a ver que empieza a fumar o empieza a consumir algún tipo de sustancia, ¿no? Cosas que no nos encajan. Consecuencias, como tú bien decías, Alberto, pueden ser muchas y en cada persona pues pueden ser diferentes, pero sí que creo que se perciben. Y es cierto que cuando tenemos delante a nuestro alumnado, el evaluar en alguien, pues jolín, que habitualmente sacaba buenas notas o era un alumno o una alumna de notables, etcétera, etcétera, y notamos un rendimiento académico que ha caído en picado, eso siempre nos tiene que hacer pensar que algo pasa. Y puede ser que ahora mismo esté pasando por un proceso identitario que le esté generando malestar, o puede ser que esté sufriendo alguna situación conflictiva en casa, o puede ser que la esté sufriendo en el centro, o puede ser cualquier otra cuestión. Pero yo creo que estamos un poquito en la obligación de indagar, ¿no? Porque cuando vemos cambios tan radicales, tenemos que ser conscientes que algo pasa y tenemos que involucrarnos en el proceso. Entonces, bueno, entre las consecuencias, pues como os decía, pueden ser varias, pero yo creo que sobre todo son notorias y somos capaces de percibirlas por el cambio en su comportamiento respecto a nosotros como docentes, como padres, como madres o como entorno social. Entonces esto es muy importante. Es cierto que en consulta, pues bueno, curiosamente, ahora mismo trabajo con 2 adolescentes, cada una por su lado, pero me sorprende y a la vez es algo positivo que me gusta destacar, que son un grupo a lo mejor de, no sé, 30 chavales y chavalas que se juntan siempre. Y es bastante destacable cómo hablan de que dentro de su grupo la orientación sexual no es algo estable, sino que, bueno, pues ya tienen 15 años, que ya es una edad bastante, pues en la que tu identidad se va formando, pruebas cosas, en fin, tu cuerpo también cambia, te descubres, y hablan abiertamente sobre el por qué tienen que identificarse únicamente con una orientación sexual, ¿no? De que me gusten las chicas, o que solo me gustan las chicas, o que solo me gustan los chicos. Pues no, pues me gustan las personas. Y muchos de ellos hablan abiertamente sobre cómo ya lo han dicho en casa. Una de ellas en cuestión, pues la verdad es que tiene un entorno familiar que es de lo mejorcito, yo creo, y los papá y mamá siempre dicen, pues nos ha dicho que ella con chicos y con chicas y a nosotros nos parece genial. Pues genial también, ¿no? Entonces, casualmente, no, ahora mismo no estoy abordando ningún caso en los que la orientación sexual o la identidad de género tenga un conflicto. Sí que en el otro de los casos, pues papá y mamá no lo están llevando tan bien esta... como lo llaman, apertura mental, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que el trabajo con las familias es importante, sobre todo cuando tenemos ciertas barreras todavía, ¿no? Que pueden condicionar el bienestar y la salud psicológica, que no se nos puede olvidar, de nuestros hijos y nuestras hijas. Porque al final, aunque a los 15 años lo más importante sean los amigos y las amigas, papá y mamá suelen ser también a veces referentes
y es muy importante cumplir con lo que esperan de nosotros y de nosotras. Y el no hacerlo, pues puede generar bastantes conflictos y malestar emocional. Así que, pues bueno, el abordaje con las familias y el informar a las familias, el que sepan cuáles son las, pues yo qué sé, las diferentes orientaciones sexuales que se pueden dar, lo enriquecedor, ¿no?, de que nuestros adolescentes y nuestras adolescentes, una parte de ellos y de ellas, también esté cambiando a la hora de expresarse con más libertad y que lo... Exacto, y que lo demuestren, ¿no?, hacia el resto. Y entonces eso me parece como algo muy positivo, que es verdad que trasladar a la generación anterior, que son papá y mamá, pues a veces es más complicado. Es más complicado. Pues en relación, ¿no?, a esto que decías de que pues puede haber papás y mamás que sí, o papás y mamás que aún les cueste. También decía Mari lo típico de que aún se encontraba gente de que la coletilla de ¿qué es? ¿No? Sí. Como por eso te quería preguntar, pues por ejemplo, si tú considerarías necesario o sería una buena opción o alternativa de, oye, pues mira, si en el caso nos encontramos en muchas ocasiones en el que la persona, el hijo, la hija lo tiene totalmente claro, realmente simplemente es un problema de que papá y mamá lo acepten. Podría ser, oye, pues mira, que también en el cole o desde otro tipo de institución se ofertara una formación a padres, porque muchas veces el desconocimiento, que simplemente te proporcionen la información, lo que comentaba también el compañero de no sabemos cómo ofrecerle esa información a la alumna, pues a lo mejor muchas veces papá y mamá solo necesitan esa formación o esa información para ver que no pasa nada. No sé si podría ser interesante. Sí, desde luego que sería tan interesante como dárselo a los alumnos o a los adolescentes, a los padres también. Claro, pero los padres también igual no saben o no pueden asimilarlo o no saben cómo comportarse con ese adolescente, que suele ser el adolescente. Sí que creo que sería muy positivo de que los padres también tuvieran una persona que les guíe, les diga esto es así y no pasa nada, y no, porque los padres siempre tendremos mucho miedo de por qué pasa y por qué ha pasado, y siempre sentirte culpable por algo, porque la primera reacción a cualquier cosa que tenga tu hijo, tú te sientes culpable. ¿Habré hecho algo mal? No, y igual no le ayudas. Entonces sí creo que es muy importante que los padres también tuviéramos sobre todo los padres que están ahora en proceso. Gracias. Santi, yo no sé, a lo mejor ahora te pregunto y me dices que también hacéis formación. Claro, te iba a preguntar a ti sobre si estás de acuerdo, pero a lo mejor me dices, bueno, es que en mi cole también lo hacemos desde hace 5 años, pero no lo sé. Si abordáis también a las familias, me refiero como que las tenéis en cuenta y decir, pues mira, sí, también, no lo sé. Bueno, te lo digo, no, Alberto. Pues yo genial, pues mira, yo voy tomando notas para mi director decirle, mira lo que ha dicho Santi. Claro. La propuesta fue, pero no se hace solo formación de esta tipología, sino se hace formación en función, como comentaba la mamá. Claro, si yo tengo esas carencias identificadas en mi centro, es que las tengo que ofertar de forma gratuita, y encima en un horario que facilite la presencia para garantizar esa formación. Por ejemplo, en su momento, cuando tuvimos el caso de la alumna, cuando fue en primero educación primaria, tú imagínate, claro, cómo supuso para la familia de la nena y también para el círculo de amigos de la nena, y sobre todo para los compañeros del nivel, porque desde los 3 añitos se conocían todos. Claro, se observó eso y fue una demanda de las familias, donde la madre quiso también, porque la madre tampoco tenía herramientas, como decía la compañera, de cómo le explicaba a sus amigas o cómo le explicaba a los amiguitos y las amiguitas de su hija lo que estaba pasando. Entonces, claro, Alberto, es que es necesaria esa formación. Sí. Entonces, si esa realidad tienes, y qué mejor espacio que el centro. Claro, porque a lo mejor les decías, es que tienes que ir a Orienta, es que no van a ir. Claro. No van a ir. Entonces, ¿qué hicimos? Pues los traemos al centro para que vengan. Pero que al margen de ese tipo de formación hacemos otras formaciones, también tenemos carencias de valenciano, de informática y tal, como una propuesta más de centro.
Por lo tanto, sí que lo hicimos. Me encanta. Claro, pues yo como propuesta me refiero de que tú eres director, de que pues de forma periódica no tenéis reuniones con los directores de la zona o de la ciudad. Te sugiero que todo esto lo comentes. No sé de qué manera, pero bueno, que... Porque claro, también sería otra pregunta, ¿no? Como te iba a preguntar si tú crees que tu centro es representativo. Que yo, a lo mejor antes sí y ahora no, o no lo sé, pero... Yo de verdad que no me siento representativo de nada, simplemente, ya te digo, es la implementación y la aplicación de lo que marca la normativa cuando trabajamos en el sistema público. No. Y al igual que yo, mis compañeros, evidentemente la normativa la conocen. Entonces, me gustaría pensar que sí, que se implementa en todos los sitios. Pero que bueno, que también es importante recordar, quizás en el espacio de diálogo, se puede recordar. Ya está, no tengo ningún problema. Que a lo mejor a ti te hace más caso. Bueno, pues seguimos. Tania, yo creo que antes nos hablabas de tu proceso, nos hablabas también de cómo pues ese momento de abordarlo en clase, de si me decías que no había cambiado tu personalidad. Yo no sé si no hubo cambio de personalidad, tampoco no sé si a nivel de amistades, quiero decir, no sé si supuso un cambio, no supuso un cambio, o ya también en el centro educativo, si tú notabas, pues oye, pues mira, en el grupo clase me refiero, ¿no? Si hubo normalidad o si se vivió de forma conflictiva, no lo sé. Pues, a ver, yo la verdad que en mi proceso he tenido muchísima suerte, o sea, lo digo y lo dije siempre. En mi clase, cuando lo dije, no hubo ningún problema, no hubo ningún pero, no hubo ninguna pega, no hubo nada. Pues fue y es lo típico, lo que he comentado antes, pues el cambio del nombre, el por la costumbre mejor trata de masculino tal, pero al principio sobre todo, ahora ya menos, es normal, pero al principio sobre todo sí que es verdad por la costumbre y por tal, pero más allá de ello no hubo problema. O sea que hubo una aceptación por todo el grupo, digamos, sí, de la clase. Hubo una aceptación, al menos que yo sepa, hubo una aceptación de toda clase y la verdad que bien. Y a nivel de amistades tampoco supuso un cambio, porque si me he alejado, me he acercado con alguien, no ha tenido nada que ver mi proceso, o sea, ha sido por otras razones. Cosas. Y decías que, pues eso, que no había supuesto ningún cambio o que se había vivido con total normalidad, ¿no? En el grupo clase, con el profesorado, también tú notaste que, oye, pues la totalidad de ellos se mostraron abiertos o hubo a lo mejor... me refiero, no sé si decías, oye, pues mira, ¿hubo algún profesor que...? No, la verdad que todo es bien. El primer día que llegó, el profesor de inglés, que es uno de los pocos que conocí el año pasado, me miró y me dijo, ¿qué? ¿Haga que está Tania, no? Y yo, sí, y ya está. O sea, no hubo gran cambio. No hubo, pues genial. Pues también hablando, ¿no? de lo que comentábamos ahora con Tania, de la importancia, ¿no? de que que el profesorado también sea parte de ese acompañamiento, que le dé normalidad, que esté apoyando y que ofrezca una respuesta, ¿no? Te quería preguntar a ti, Nerea, como psicóloga, pues la importancia del ejemplo. ¿A qué me refiero? Yo muchas veces, pues comentaba a lo mejor Santi, con la duda que tenía Braul, de cómo tratar o hablar del colectivo. A lo mejor nos vamos a un día, vamos a celebrar este día y a lo mejor, oye, pues cambiar eso y tratarlo de manera transversal pues de manera continua, ¿no? Todos los días, no se trata el día del colectivo, pues oye, pues vamos a dejarlo y mejor lo tratamos todos los días. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces en los centros yo noto que, pues llega el día de la mujer o cualquier otro día y es verdad, y nos ponemos ahí a hacer actividades, pero que se quedan en ese día, ¿no? Incluso yo, pero pues mira, voy a coger el cuento y les cuento el libro de las uñas de colores para hablar de los roles de género y estereotipos, y yo noto que, pues que se lo puedes contar y les gusta, pero no sé hasta qué punto les llega, cuando a lo mejor otro día llego con las uñas pintadas y le dan total normalidad y viene y te preguntan, ¿y por qué este color azul? Pues mira, ¿por qué tal? Entonces no sé, pues como a nivel psicológico a lo mejor cómo les puede repercutir mucho más ese ejemplo, ese tener referentes, que a lo mejor lo que decía Tania, de que me faltan, y que si desde pequeños les vamos dando esa habilidad, ese referente de, pues mira, pues yo también me pinto las uñas como Alberto, o yo también, mira, como otro profe, o eso yo ya lo he visto. No sé si desde pequeños les puede ayudar más que a lo mejor tratarlo en un día en el centro.
Bueno, yo creo que definitivamente sí, ¿no? El predicar con el ejemplo y el convertirlo en rutina siempre va a favorecer la asimilación de otros tipos de comportamientos, de otras formas de ser hombre y de ser mujer, y de que ser hombre o ser mujer tampoco va a depender de una característica, una forma de comportarse, una cosa que te guste, algo que hagas, y sobre todo que veamos a nivel social y gente que nos resulta que es importante para nosotros, ¿no? Que está en nuestro día a día, pues que se comportan de una manera en la que supuestamente me están enseñando que no es, ¿no? O sea, Alberto es un chico y se pinta las uñas. Ostras, que se puede. Ah, pues mira, pues a lo mejor el próximo día cuando vea a mi compañero que llega porque la hermana le ha pintado las uñas, no le diré, tío, lleva las uñas pintadas, eso es de chica. Porque he visto a otro hombre con las uñas pintadas, ¿no? Entonces, el tener modelos, como decíamos, sobre todo pues gente famosa, la gente en internet, actores y actrices, cantantes, deportistas, ¿no? Que visibilicen otras formas de ser hombre, otras formas de ser futbolista, otras formas de comportarse dentro de la gente de éxito, ¿no? Parece ser que la gente que tiene éxito y la gente que consigue algo en la vida son modelos cortados por el mismo patrón, ¿no? Habitualmente, y es en plan, los tíos pues son futbolistas fuertes y rudos y poquita gente del colectivo dentro del ámbito del deporte, ¿no? Y más en el fútbol. Y más en el fútbol. Pues yo qué sé, eso, que tengamos otros modelos, que los niños tengan y las niñas tengan espejos en los que mirar, y que no únicamente tengan uno y se tengan que parecer a él, y si no se parecen se van a sentir desplazados y desplazadas, sino que tienen muchos, es un espectro, enseñarles que el género no es únicamente masculino y femenino, que incluso hay, yo qué sé, tribus indígenas en las que las personas transgénero eran vistas como dioses y como diosas, porque era como que aunaban todo, ¿no? Lo aunaban todo. Entonces, pues bueno, tenemos que empezar a educar en este sentido, que no solo existen dos formas de ver a hombres y a mujeres, incluso que no hay solo dos formas de ser hombre como sexo biológico y mujer como sexo biológico, sino que incluso los científicos y las científicas ya hablan de que, claro, si nos ceñimos en que ser hombre y mujer biológico es tener pene y vagina, entonces ¿qué hacemos con el nivel hormonal? ¿Qué hacemos con la altura, el peso? No implica, no está dentro de cómo yo soy mujer biológicamente hablando y soy hombre biológicamente hablando. Por lo tanto, no hay una única forma de ser hombre y mujer biológicamente. Hay varias. Pues de la misma forma ocurre con el género. No hay una única forma de ser masculino, femenino, o ambas, o ninguna. ¿Vale? Entonces, bueno. Como que nos toca desaprender para aprender. Exacto. Y sobre todo ir cambiando cosas, ir, pues como tú decías, metiendo pequeñitos pasos, ¿no? Pues oye, vamos a ir con las uñas pintadas, oye, vamos a ir todos con falda. Creo que un profesor se hizo viral, ¿no? Por esto, sí. por ponerse falda, ir a clase y decir, ostras, este se está pirado ahora. ¿Qué le ha pasado? Y porque llevaba una falda. Y lo que no sabemos es que antiguamente los hombres vestían con falda. El género es una construcción social y cultural que se ciña a nuestro momento temporal actual. Entonces tenemos que desmitificarlo y tenemos que dejar de asumir que el que tenemos ahora es el que ha habido siempre. Claro. Cambia. Y en nuestras manos como sociedad está el volver a cambiarlo, para romper con todas las barreras que impone, ¿no? Y sobre todo todos los problemas sociales que desarrolla. Así que... Creo que había alguna pregunta. Sí, que quería comentar, hablando de los referentes y demás, no sé si conocéis un término que yo hasta hace una semana no sabía que existía, que es el queerbaiting. ¿Y lo conocéis o...? No. Vale. Es que para mí es realmente nuevo, no sé si para los demás también. Es como personas heterosexuales o, por ejemplo, cualquier cantante o demás se apropia de la cultura LGTBI y se lucra de ello, ¿no? Entonces, hablando de los referentes, no sé si tenéis algo que comentar, porque creo que es interesante, ¿no? Pero te refieres a que hace un uso indebido. Un uso indebido de... Es como lucrarse, ¿no? Vale. De nuestra cultura y de lo que hemos luchado. Y para aprovecharse. Un ejemplo que a lo mejor es un poco controvertido, pero Bad Bunny creo que ya ha utilizado muchísimo esto y
no sé si es un buen referente, por ejemplo, tener o presentar a estas personas, a la gente joven sobre todo, porque sí hace un avance, pero ¿a costa de qué? Yo creo que Bad Bunny no es tanto el avance que puede hacer, lo dices por la canción, la de Yo Perreo Sola, ¿no? Esta canción que se hizo tan famosa, por ejemplo, es que, o sea, me viene esta a la mente, ¿no? Porque recuerdo que se hizo súper famosa porque él salía vestido de hombre y de mujer, ¿no? Y hablábamos como que, hostia, que empoderadas salimos las mujeres, ¿no? En el videoclip de Bad Bunny porque Yo Perreo Sola. Verdaderamente, claro, es que lo que pasa es que no es solo la imagen, sino los mensajes que hay detrás. Es cierto que yo creo que hay otros cantantes, que es que ahora mismo no me viene el nombre. Sí. Harry, sí, que ahora mismo también se está haciendo bastante viral, ¿no? Porque ha cambiado su vestimenta, ¿no? Y ha portada de Vogue y demás. Sí, ha decidido visibilizar. Es cierto que, claro, cuando somos famosos, pues al final no hacer negocio de decir hola, pues claro, hay una industria detrás que, en fin, el capitalismo es lo que tiene, ¿no? Pero sí que es cierto que como persona referente y persona que sale mucho en la tele y persona a la que ve mucha gente a través de internet, no deja de ser algo positivo a la hora de visibilizar otras formas de comportarse, siempre y cuando también los mensajes que hay detrás, ¿no? Pues no se parezcan a los de la canción de Bad Bunny. Por entendernos. Por entendernos. Bueno, y otra cosa que quería añadir yo, que es al final, ejemplo de Harry Styles, de Bad Bunny y de muchos otros, o el ejemplo de las marcas que de enero a mayo y de julio a diciembre nada, junio el logo con la banderita y es como la lógica en ningún sitio. Pues es, sobre todo en los referentes, no dejan de ser hombres cis hetero, te quiero decir, o sea, que es lo que ha hecho ella, está muy bien porque visibilizan, dan a conocer cosas que existen y que no se saben, pero es eso, al final no deja de ser un hombre cis hetero quien da el mensaje y quien lo transmite, y es como, por ejemplo, en la serie La que se avecina, Alba Recio es Víctor Palmero, que al final él no tiene ninguna culpa porque es un mandado, pero es con las actrices transexuales que hay, por ejemplo, ¿por qué no contratas a una de verdad? Sí, es como pintar a los reyes de negro teniendo gente de raza negra. Claro, es eso, es como, está muy bien porque se visibiliza, pero hay que encontrar la forma real de visibilizar, encontrando a la gente adecuada y que esté dentro de ese ámbito para poder visibilizar realmente. A ver, en el caso de este mismo que has dicho tú de La que se avecina, sí, es un mandado, pero yo soy actriz y a mí me llamaron para un corto para hacer de una persona trans y yo lo rechacé por el hecho de que yo no soy trans y no me sentía nada cómoda haciendo. ¿Por qué? Porque tengo conocimientos, porque estoy con la causa y no quiero ir en contra de ello. Entonces, sí, es un mandado, pero no quiero defender a otro hombre hetero apropiándose de lo nuestro, ¿sabes? Bueno, eso era lo único que quería decir. Muchas gracias. A ti. Yo también por aportar, porque es verdad que me has dejado pensando, es verdad que no tengo una opinión clara porque me acabas de descubrir el término, ¿no? Pero bueno, un poco lo que ha comentado Nerea, que no lo sé, es decir, si mientras lo que dices o ¿no? tus afirmaciones no van en contra, digamos, en este caso del colectivo o algo, no sé si, yo creo que no es negativo el que, pues hablando de Harry Styles, ¿no? que lleves una vestimenta, pues bueno, fuera de lo que entendemos por masculino. Yo creo que aporta más que, o sea, no sé, que creo que lo positivo ahí en ese caso es el balance es positivo porque bueno, das pues otra visión de cómo tiene que ir un hombre vestido y a lo mejor pues cuando vas a galas o algo así dices, pues bueno, no es otro hombre que aparece con un traje negro, con una corbata y podemos vestir de otra manera. Pero sí, entiendo lo que quieres decir, que también hay gente que, pues bueno, creo que estaba Paul Grange por ahí, que bueno, por eso, vale, otro da igual. Pero bueno, ese es el ejemplo, yo creo que eso a lo mejor se refiere a gente que sí que utiliza su imagen, pero que luego su forma de pensar o sus ideas, sus ideales, pues no van en concordancia con lo que defiende, ¿no? Y bueno, yo creo que por la hora que es, lo
lo vamos a... Ya nos han aplaudido. No, pero lo vamos a dejar aquí si os parece. De verdad que me ha parecido... mira. Nada, quería, más que nada, no es ninguna pregunta, es más agradecimiento por gente como vosotros, ¿no? Que a día de hoy habéis utilizado estas herramientas o, bueno, os han educado o habéis estudiado para llegar a donde estáis. Porque a mí hace 15 años me hubiese gustado muchísimo cuando yo a un profesor le dije lo que me pasaba y me dijo que no, son tonterías de niños. A mí eso me hizo cerrarme más. Me evitó lo que hablábamos de los padres, por ejemplo, de hablar con tus padres, de abrirte, a mí me cerró mucho más, porque yo sabía que algo no iba bien, ¿no? Al final, imagino cómo le pasaba a Tania, que hay algo que no entiendes como que va bien, que va mal, no sabes si está bien dentro de... Entonces, creo que es muy importante que a día de hoy se utilicen estas herramientas y que evitemos y sepamos detectar dentro de los centros, correcto, este tipo de problemas, porque yo, por ejemplo, creo que lo que hace es acortar años de vida a la gente, porque yo quizá comencé a vivir tengo 28 y comencé a vivir hace 8 años, porque llega un momento que... Ay, pobrecito, tengo los pelos de punta. Sí, yo también. Ya, yo estoy igual. Cuando yo intenté exponer el tema, ves que como decíais antes, te hacen sentirte el bicho raro en vez de sentirte la persona valiente. Entonces ves que al final te vas apartando, te van haciendo bullying, te van haciendo sufrir, tú no hablas con tus padres, al final vas tragando y muchas veces acabas aplicando en ti la ley de la jungla, ¿no? Es para yo sobrevivir, machaco a otros, pero te das cuenta al final que machacando a otros no es lo que tú realmente te quieres sentir, no te sientes bien. Entonces el barco empieza a llenarse de agua, te empiezas a hundir, hasta que un día decides acabar con tu vida. Y creo que es súper importante detectarlo, como decía Nerea, y aplicar esas conductas para que esos niños desde pequeño se empiecen a vivir, ¿no? Y que no tengan que sufrir lo que yo en su momento sufrí. Y como decíais de los proyectos antes, por ejemplo, yo tengo un proyecto de bullying y lo presenté en 2 institutos y me lo echaron para atrás porque era como, no vamos a hablar de esto aquí porque no... Y creo que a día de hoy hay mucho todavía que investigar, muchas herramientas que usar y sobre todo eso, que todo esto sirva para que la gente empiece a vivir desde pequeño. No empiece a vivir con 20 años como hice yo, porque a día de hoy puedo decir que he vivido 8 años de vida, pero en parte podría decir que agradezco a toda la gente que en su momento me hizo sufrir todo lo que sufrí. A día de hoy soy la persona que soy. Entonces no es agradecimiento, pero en parte sí. Así que muchísimas gracias a gente como vosotros por seguir formando a gente para que las herramientas sean visibles y sean aplicables y que niños con 10 años, 12 años no tengan que quitarse la vida porque han ido a contar su historia a un profesor y el profesor los ha dejado de lado. Entonces, muchísimas gracias por la labor que hacéis. Madre mía. Ya, es como que digo. Te doy un abrazo, Hito. Bueno, pues nada, si os parece lo dejamos aquí. De verdad que muchísimas gracias por venir. A vosotros también, que me voy con un montón de información, de ideas, que me ha parecido muy interesante y me ha gustado mucho. Que espero que que esta era la primera, pero bueno, que espero que podamos organizar muchas más. Y que bueno, ahora ya acabamos, voy a hacer tipo influencer, hacemos el momento publicidad, que yo creo que, y ya con esto cerramos, ¿no? Que yo creo que todas y todos los que estáis aquí a lo mejor conocéis DMove, que es la asociación de la que hablaba Rafa al principio. Ya no solo la educación, que os animo a que nos sigáis en redes y que ya no solo seguirnos en redes, que llevamos a cabo un montón de actividades, quiero decir, rutas de senderismo, yoga, crossfit, natación, de todo. Que ahora tenemos calendarios, tenemos sudaderas, tenemos de todo. Hacemos eso, Dulceida.
Así que nada, de verdad que os vengáis, que participéis, que no sea solo un follow en Instagram, que os vengáis a las actividades y que participéis, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por venir. Buenas tardes. Se levanta la sesión. Uf.